Ok. Entonces, continuando con la temática, como les decía, este es como un resumen del Balance Scorecard, es el ejemplo, ¿listo? De por qué analizamos cada una de las perspectivas, cómo se traza un objetivo, cómo se puede medir ese objetivo o a través de un indicador y cómo establecer una meta. Cuando nosotros hacemos objetivos SMART, eso nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque un objetivo SMART prácticamente nos resume todo esto en una sola frase. O sea, nos resume, nos da, no, es tan específico y tan claro, tan medible en el tiempo, que prácticamente nos da todo, pero nos lo da en un conjunto. ¿Sí? Nos dice aumentar la rentabilidad en un ratio del 1% de crecimiento sobre las ventas, sobre el beneficio de las ventas, o sea, a través de un plan financiero para el año tal. O sea, quiere decir, nos muestra tal claridad que se nos hace mucho más fácil llegar a hacer un balance scorecard. ¿Para qué nos sirven los balance scorecard? Estas herramientas nos sirven mucho porque a veces nosotros nos concentramos, ejemplo, en satisfacer las necesidades de los clientes y nos olvidamos por un momento de las necesidades de las necesidades de los accionistas o de los dueños de la empresa, que son mucho mayores y pues que a ellos obviamente les interesa la financiera, o incluso nos olvidamos de cosas que puedan beneficiar a estos dos, como son la perspectiva interna, o no analizamos la perspectiva de aprendizaje y crecimiento y cómo vamos a hacer crecer la empresa en el tiempo, cómo vamos a aprovechar este factor crítico para mantenernos excelentes en lo que nosotros hacemos. Entonces, esta herramienta es muy buena y el videito que yo les dejo ahí arriba les puede servir mucho más para entender la comprensión de la misma. Ahora, hay otra herramienta que apunta mucho a este tema y que pues se nos es más común para nosotros, que es la DOFA o la FODA, bueno, las diferentes maneras como la hayan podido conocer, ¿sí? Es una metodología de situación competitiva de la empresa, en la cual pues nosotros lo que vamos a hacer es el diagnóstico o el análisis de una situación externa, ¿verdad? Y en la situación externa miramos lo que son las amenazas y las oportunidades, y por otro lado un diagnóstico interno donde miramos las fortalezas y las debilidades. ¿Listo? Entonces, vamos a esta parte, la voy a pasar muy rápido porque pues considero que ya es un tema que nosotros hemos ahondado muchas asignaturas de nosotros en nuestro pregrado o incluso en otros posgrados que hayamos realizado o en nuestro bachillerato. ¿Listo? Entonces, sin embargo, no está de más decirles que a pesar de que en muchas ocasiones lo hemos hecho, esto nos ha generado a nosotros como profesionales un daño a la vez. Y es que no tomamos la seriedad que estas herramientas le corresponden. ¿Qué sucede? Antes de uno generar una planeación estratégica, uno tiene que hacer un buen diagnóstico. Si nosotros hacemos un diagnóstico externo y un diagnóstico interno mal elaborado, muy seguramente nuestra planeación estratégica va a estar mal planteada, nuestras iniciativas estratégicas no van a dar lugar y por consiguiente llegaremos al 2025, donde hayamos dicho en nuestra visión que íbamos a ser la empresa número uno, en no sé qué, en no sé cuándo, y llegaremos siendo la misma empresa. ¿Por qué? Porque no hubo un buen diagnóstico inicial que soportara un buen establecimiento de objetivos estratégicos y por consiguiente unas buenas iniciativas estratégicas. Entonces, a la vez, es muy bueno porque todos nos hablan de una DOFA y sabemos a qué está haciendo referencia, pero a la vez ha sido malo porque se nos ha dañado la importancia de esta temática. ¿Listo? Entonces yo quiero que entendamos que las oportunidades se generan siempre en el entorno, ¿sí? Y a nosotros nos compete identificarlas. Entonces, para ello podemos hacernos unas preguntas como qué cambios en la normatividad legal y o política se están presentando, qué cambios en la tecnología se están presentando en el mercado, existe alguna coyuntura económica en el país ahora con esto del COVID-19. ¿Será que se puede explotar algún campo con esto del COVID-19, con esto que se está presentando ahora mismo, esta coyuntura? ¿Podríamos mirar algún mercado como una oportunidad? ¿Podríamos establecer como una oportunidad acuerdos de disminución de impuestos o aranceles a nivel internacional? O sea, ya aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver patrones o vamos a ver, digamos,
características en el entorno que puedan ser una oportunidad para nuestra organización. Para nuestra organización. Recordemos que a veces las situaciones trágicas, los cambios bruscos o las posibles cosas que nosotros vemos como una amenaza se podrían convertir para otras empresas en una oportunidad. ¿Listo? Entonces deberíamos entrar a evaluar, ejemplo, en este contexto en el que nos encontramos, qué oportunidades habría a través de este virus que se nos está presentando ahorita mismo a nivel internacional. ¿Listo? Entonces, es una tarea que nosotros nos tomamos de sentarnos y poder hacer. Yo ahorita les voy a mostrar unas herramientas como esto se puede hacer de manera profesional. Por otro lado, en el entorno tenemos las amenazas, ¿sí? Las amenazas podrían ser a qué situación negativa, ¿verdad?, nos vemos nosotros enfrentados, o qué cosa negativa del entorno podría afectar la productividad, la operatividad, ya sea de mi negocio, de la empresa en la que yo trabajo o del proyecto que yo estoy liderando, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos preguntarnos aquí para mirar cuando vayamos a hacer las amenazas, que ustedes van a tener un trabajo sobre eso? ¿Qué preguntas debieran hacerse? ¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Se tienen problemas de recursos de capital? ¿Cómo estamos de recursos en la empresa? ¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? O sea, las amenazas ya previamente identificadas. Si ahora evaluáramos el COVID para nuestra empresa o para nuestro proyecto, ¿cómo lo evaluaríamos? ¿Como una oportunidad o como una amenaza? ¿Sí? ¿Cómo veríamos esto para nuestro negocio y para nuestro proyecto? Es muy importante poder identificar bien estas variables del entorno y que tengamos claro algo, no dependen de nosotros. O sea, son las variables que más tenemos que tener identificadas. ¿Por qué? Porque como no son variables que dependen del proyecto o no dependen de la empresa, sino que dependen de un entorno, nosotros tenemos que tener planes de acción. Y si no hemos identificado bien estas amenazas o estas oportunidades, ¿qué planes de acción vamos a tener? Si nosotros lo que tenemos es una oportunidad, que lo que nos estamos enfrentando es a una situación positiva del entorno, ¿verdad? Nosotros podríamos, en ese caso que es una situación positiva, una situación del entorno, nosotros podríamos hacer un plan de persecución. O sea, quiere decir, hey, voy a alcanzar esa oportunidad. Voy a hacer un plan para que esa oportunidad la podamos materializar. Que están, no sé, abriendo fondos de inversión o créditos gratis o créditos con baja tasa de interés o créditos a cero. Bueno, listo, una oportunidad ahí. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi plan a seguir, mi plan de persecución para que esa oportunidad, mi negocio, mi empresa o mi proyecto la pueda vivir o la pueda materializar? O en el caso de una amenaza, que es una situación negativa del entorno, ¿cómo voy a hacer para mitigar las lesiones o las consecuencias de esa amenaza en caso de que se materialice? ¿Cómo voy a hacer para que no frene el proyecto o para que no frene la empresa en caso de que esta amenaza se llegue a dar? ¿Sí? Entonces, todas esas cositas hay que pensar. Sé que están pidiendo la palabra, pero porfa, les agradezco que tengan ahí y al final se las doy, ¿vale? Fortalezas. En cambio, ya ahora aquí en las fortalezas, nosotros comenzamos a hablar digamos, ya de temas internos de la empresa. Y para esto hay que conocerse bien, ya para esto hay que entender quién es la empresa. Para esto ya la empresa, entre otras, debería tener una misión definida, debería tener un organigrama, debería tener, digamos, identificado cuál es su fuerza de trabajo, cuáles son sus funciones, con qué fin, con el fin de poder determinar cuáles son las fortalezas de esta empresa respecto a un entorno o respecto a la competencia, o las fortalezas de esta empresa respecto a los recursos, ¿sí? O a los costos, o al producto único que manejan, o a la marca, o a la esencia que le dan al producto, o a la atención o al servicio al cliente que se le da. O sea, ¿cuál es la fortaleza de esta empresa? ¿Listo? La única del mercado, o es con la que maneja el mejor software, o la que tiene el mejor capital humano, o la empresa que está a la vanguardia, que tiene tecnología de punta, en fin. O sea, ahí podríamos hallar mucha fortaleza, pero ya estas sí no van a depender del entorno, sino que dependen de la misma organización. Y con respecto a las debilidades, que es lo mismo, pero ya es una